que es hablar de lo que son los niveles de organización de la materia. Acá vamos a repasar un poco lo que ya vimos, cómo se organiza. Y la idea es que los componentes del universo se organizan conceptualmente, si los organizamos nosotros para entenderlos, para decir, bueno, para ordenarlos, en escalas de tamaño que también se asocian con jerarquías, ¿no? Como con escalones de una especie de organización, ¿sí? Son los niveles, lo que llamamos niveles de organización. En cada nivel hay elementos, y esos elementos resultan de interacciones de los elementos del nivel que está por abajo, ¿sí? Que está subyacente, que además suele tener una escala más pequeña. A su vez, los elementos de un nivel interactúan para dar lugar a elementos del nivel que está por encima, ¿sí? Y a una escala más grande. Y una cosa muy importante es que los elementos de un nivel tienen características que son únicas y que no estaban presentes en el nivel anterior, el nivel más bajo, ¿sí? Esas características se llaman propiedades emergentes. Por ejemplo, la vida es una propiedad emergente. ¿Por qué? Porque todo lo que conforma los sistemas vivos está formado por niveles inferiores que no están vivos. Nosotros estamos formados por moléculas, nosotros estamos vivos, pero las moléculas que nos forman no están vivas. ¿Por qué? Ninguna molécula está viva, pero la combinación precisa y ordenada de moléculas, ciertas moléculas de cierta manera, genera una propiedad emergente que permite que ese conjunto haga todas esas cosas que definimos al principio, que es lo que llamamos vida. ¿Sí? Esto es una cosa que excede muchísimo la biología, esta idea de los sistemas, que tiene que ver con cómo las cosas se organizan entre sí, cómo interactúan y cómo esas interacciones generan propiedades mayores que no son más que la suma de las partes. Y es por eso que lo que se llama el reduccionismo, que es para entender un sistema, agarremos todas sus partes, los separamos y estudiamos cada parte por separado, no alcanza para entender el sistema, ¿sí? Nosotros podemos agarrar un individuo, desarmarlo todo y estudiar cada parte, y probablemente no entendamos al individuo completamente hasta que no lo veamos todas las partes conectadas y funcionando, ¿sí? ¿Cuáles son los niveles de organización? Vamos a repasarlos rápidamente desde el más básico que conocemos, que es el nivel de partículas subatómicas. O sea, todos escucharon hablar de los átomos. Los átomos son estas partículas elementales que forman los elementos y que forman a su vez las moléculas. Los átomos también tienen partículas subyacentes. Los átomos típicamente están formados por un centro formado por partículas que se llaman hadrones, que son partículas grandes, que tienen carga, los protones, y que unas que son neutrales, que son los neutrones. Tanto los protones como los neutrones están formados a su vez por unas partículas subatómicas que se llaman quarks. Hay 3 de esas que forman forman protones o neutrones. Hay otro tipo de partículas subatómicas que se llaman leptones, que hay un montón, y entre ellas están los electrones, que tienen carga negativa. O sea, que estos leptones, más la combinación de quarks, que forman neutrones y protones, en su conjunto se llaman fermiones, y hay otras cosas más, forman los átomos. Y este es el nivel básico. Este es el nivel que maneja la mecánica cuántica, la física cuántica. Pasan cosas muy interesantes y contraintuitivas en este nivel. Perdón, ¿puedo volver a la diapositiva anterior? Sí. ¿Está? Sí. Y esas interacciones son las que van a formar los átomos tal como los conocemos. Si recuerdan de química, si vieron ya en química en química general, o si lo vieron en la escuela, se acordarán que los átomos tienen una estructura en la cual hay un centro, que es el núcleo, que tiene protones y neutrones, con carga positiva en su conjunto, dependiendo de cuántos protones tenga, y después tiene, orbitando de un modo, digamos, impreciso alrededor, uno o más electrones,
Esos electrones forman una especie de nube de electrones que forman una especie de capa de carga negativa alrededor de esa carga positiva. Los electrones se organizan en ciertas condiciones estables y muchas veces, para alcanzar la estabilidad, un átomo necesita perder o conseguir electrones. Para perder o conseguir electrones, muchas veces lo hace interactuando con otros átomos. Típicamente un átomo que necesita electrones de más interactúa con uno que necesita sacarse electrones de encima, y cuando a veces no hay por ejemplo, en átomos iguales, los dos necesitan lo mismo, lo que hacen es compartir electrones entre esos dos átomos. Esas interacciones lo que generan son uniones entre átomos que van a generar moléculas, que van a ser el siguiente nivel. Lo llamamos el nivel químico. Hasta acá, hasta los átomos, es todo prácticamente física. Acá entramos a hablar de química. Tenemos moléculas, que son combinaciones de átomos, y tenemos macromoléculas, que también son moléculas, pero que llamamos macromoléculas porque son muy grandes y típicamente están compuestos por bloques más pequeños. Por ejemplo, las proteínas, que están construidas por aminoácidos, el ADN y unas cuantas más. Estas macromoléculas, a su vez, se combinan en gran número y cantidad con las moléculas para formar células, ¿sí? Y ahí llegamos al nivel celular. El nivel celular incluye las células con la membrana que las separa, las macromoléculas que forman la información, el material genético, más todo el agua y las proteínas y los nutrientes y todo lo demás que hay dentro de una célula, que forman pequeñas estructuras que son como órganos pequeños, que son las organelas y demás cosas, ¿sí? Cuando tenemos organismos unicelulares, hasta acá llegamos a nivel de organismo. O sea, ya una célula es un organismo. Pero en organismos multicelulares hacen falta varias células asociadas para formar organismos. En esos organismos multicelulares, las células se organizan en lo que se llama tejidos. Y a su vez esos tejidos se organizan para formar lo que llaman órganos, ¿sí? Son los niveles tisular y nivel de órganos. Los órganos se conectan entre sí, interactúan en lo que llaman los sistemas de órganos, y esos sistemas de órganos en su conjunto van a funcionar para permitir el funcionamiento del organismo como un todo. El organismo es como una unidad cómoda para nosotros. Puede ser unicelular o pluricelular. El organismo es lo que se reproduce, es lo que llamamos que está vivo. Si un organismo lo partimos al medio, ya no está más vivo, salvo que sea un organismo que sea capaz de, a través de esa separación física, sobrevivir, regenerar dos organismos, ¿sí? O al menos una parte sobrevivir y recuperar lo que perdió. O sea que, por ejemplo, si nosotros tomamos un organismo pluricelular que no es capaz de sobrevivir a que lo partamos en dos partes, o sea que no puede una sola parte sobrevivir, ahí ya deja de ser un organismo y deja de estar vivo, pese a que las células que están adentro sí están vivas. ¿Y eso por qué? Bueno, porque ese organismo no puede subsistir, no puede mantener la homeostasis y no se puede reproducir lo que quedó de ese organismo. ¿Y los hongos tienen órganos? Los hongos, sí. Por ejemplo, la seta, el sombrero del hongo, se considera que es un órgano. Pero no un organismo, sino un órgano. Un órgano. Cuando tomamos un conjunto de organismos que de la misma especie que viven juntos, los llamamos población, ¿sí? Generalmente son organismos que tienden a estar emparentados o por descendencia directa, porque son unos hijos de otros, o padres o madres de otros, o porque viven en conjunto y potencialmente interactúan en conjunto. Si tomamos, ese nivel se llama nivel poblacional. Si tomamos el conjunto de las poblaciones de distintas especies que viven en un mismo lugar, tenemos lo que llamamos la comunidad, ¿sí? Y el nivel comunitario. Y por último,
cuando tomamos la comunidad, el conjunto de organismos de cada especie, más todo el entorno abiótico, el agua, la tierra, el viento, todo lo que los rodea, eso es lo que se llama un ecosistema. Y si tomamos todos los ecosistemas en su conjunto que hay en el planeta Tierra, llegamos al nivel más alto, que es lo que llamamos la biosfera. Esos son los niveles de organización tal como los definimos, ¿sí? Es una categorización artificial. No piensen que es una cosa, digamos, natural. Es como nosotros nos organizamos el conocimiento. O sea, fíjense, por ejemplo, que organismos unicelulares no van a tener niveles de órganos y tejidos, no tienen por qué. Si uno tiene una esponja, por ejemplo, que es un organismo que si uno lo parte en dos es capaz de sobrevivir y seguir haciendo sus cosas como si nada, las definiciones se empiezan a volver borrosas. De vuelta al tema común. Nosotros hacemos categorías y ponemos definiciones para ordenarnos. La naturaleza no necesariamente les interesa nuestras categorías, ¿sí? Entonces, es todo un gradiente en la realidad y en la naturaleza, y nosotros simplemente buscamos puntos intermedios bien diferentes en el gradiente como para organizarnos y acomodarnos. Y nosotros, para organizar el conocimiento y de las interacciones, es que usamos estos distintos niveles de organización, ¿sí? Hasta acá, esto estudia la física, acá lo estudia la química y la bioquímica, a partir de acá es la biología, esta es más fisiología, biología celular y molecular, biología, esto es más tirado para la fisiología y la anatomía, toda esta parte, organismos, lo que se llama la biología organísmica, la zoología, la botánica, y ya a partir de acá para arriba lo estudia la ecología. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre poblaciones y comunidades y ecosistemas? Una población es, ponerle que tenés un ciprés, ¿sí? Todos los cipreses del bosque de Yao Yao forman la población de cipreses del bosque de Yao Yao. Ponerle que tenés un coihue. Todos los coihues del bosque de Yao Yao forman la población de coihues del bosque de Yao Yao. El bosque de Yao Yao es una comunidad conformada por una población de cipreses, una población de coihues, más todas las otras especies que viven ahí. El bosque de Yao Yao es un ecosistema que contiene la comunidad de especies y además contiene lagos, contiene cerros, contiene el aire que lo rodea, el viento, la lluvia, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Otras preguntas? Muy bien. Entonces con esto terminamos. Tienen 20 minutos si quieren bajar sobre la marcha.